Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Y las visitas que están entre nosotros sean muy bienvenidas. Existe algo, hermano, que se llama negocio. Y las personas muchas veces toman sus ahorros, hacen una inversión, pero todo negocio, lo que la persona busca, ¿verdad?, son ganancias. Nadie va a hacer un negocio o va a poner un negocio para perder. Pero nuestro tema de hoy pareciera el título contradictorio, pero no, es correcto porque la Biblia lo enseña. Ganancias a través de pérdidas. Les invito a que vayamos a la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos filipenses. Filipenses, el capítulo 3, vamos a estudiar desde el verso 4 hasta el verso 11. Dice así, Filipenses capítulo 3, el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es según la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Para nosotros, el apóstol Pablo viene a ser un ejemplo excelente en cuanto a venir a Cristo y tener cambios importantes en su vida. Este hombre hizo un cambio rotundo en su vida. El Señor lo llamó a través del Evangelio, y cuando él se dio cuenta del gran pecado en que estaba, no había nada que lo detuviera. Su expresión allá en Hechos 9 fue: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Cuando Saulo llegó a esa pregunta, no había nada en su mente que lo detuviera, no había nada que lo atara. Y ahora que escribe a los hermanos en Filipo, él explica cómo es que él pudo hacer cambio en su vida, cómo es que él tuvo que invertir conceptos, tuvo que dejar amistades, tuvo que renunciar a comodidades, pero el cambio que hizo fue para él lo mejor. El apóstol Pablo nos explica muy bien para él que es pérdida, basura, sin valor, sin importancia, y nos dice qué es ganancia y qué era lo más importante para él en su vida. El ejemplo del apóstol Pablo nos debe de servir a todos nosotros, porque querramos o no querramos, todos tenemos que renunciar a algo.
El problema es que muchas veces no queremos o dejamos que las cosas seculares o las cosas materiales ocupen el lugar que pertenece a Cristo. Y por eso nuestra vida cristiana está un momento fiel, otro momento desanimado. Muchas veces estamos con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Para muchos hermanos no existe la verdadera conversión. Están convertidos a Cristo a media, pero eso no es conversión. Entonces el apóstol Pablo en estas palabras nos va a explicar con calma qué es lo que él tuvo que hacer. Pero antes de que entremos a estos versos, yo quiero que leamos unas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 16, el verso 26. Mateo, capítulo 16, dice así el verso 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En este versículo, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que nuestra alma tiene un gran valor. Y tiene tanto valor que es posible que pudiésemos tener toda la riqueza del mundo, que pudiésemos tener a nuestra disposición todo lo que el mundo tiene como riqueza. Pero si al final perdemos nuestra alma, dice el Señor que habremos perdido lo que en verdad tiene valor. Y que nadie, miren lo que dice el Señor, nadie puede pagar por la salvación de su alma. El precio que tiene nuestra alma ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y lo pagó con un precio alto, a precio de sangre. Como dice el apóstol Pablo o Lucas en Hechos 20, verso 28, dice que el Señor compró o ganó con su sangre la iglesia. Entonces el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor tuvo que pagar ese precio por nuestra alma, por nuestra salvación, ¿qué valor le damos nosotros a nuestra alma? ¿Qué valor le ponemos nosotros a nuestra vida cristiana? ¿Qué tan importante es para nosotros mantener la fe y la comunión con Dios? Eso debe ser lo más importante. Veremos entonces que a Pablo sí le importaba lo que él iba a tener como prioridad en su vida. Lo demás, él lo vino apartando. Entonces, una pregunta muy importante: ¿qué es lo que realmente me importa a mí? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué tengo yo como de mayor valor? Muchos podrían decir mi casa, mis vehículos, mis cuentas bancarias. ¿Qué más? Mi trabajo, mi salud. Bueno, y usted ve que todo va girándose a algo físico, a algo material. Pero pensemos en lo espiritual. ¿Cuánto valemos espiritualmente? Vamos entonces a Filipenses capítulo 3. Y dice el apóstol Pablo que si él seguía dependiendo o dándole valor a su linaje, a su descendencia, de dónde venía él y lo que él era, si él seguía dándole a eso valor, dice que eso era pérdida. Mírenlo, allí mismo en el capítulo 3, el verso 5, dice, el 4, perdón, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El 5, circuncidado al 8º día. Parémonos allí, hermano. Circuncidado al 8º día. En los primeros versículos de este capítulo 3 mencionó a los falsos maestros.
Los judaizantes estaban interesados en que todos los gentiles se circuncidaran. El apóstol Pablo enfatiza en cada lugar donde llegó a predicar el evangelio que la circuncisión no era necesaria, que la persona podía ser salva aún sin ser circuncidada, que ahora la verdadera circuncisión era en el corazón, era espiritual. Pero dice el apóstol Pablo, bueno, si quieren hablar de circuncisión, yo fui circuncidado, dice el apóstol Pablo, a los 8 días. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado al templo a los 8 días de haber nacido. Ese día el sumo sacerdote lo circuncidó y ese día le pusieron su nombre, Jesús. Es el nombre que el ángel le había dado. Pablo dice que él también fue circuncidado a los 8 días de haber nacido. Abraham tuvo otro hijo llamado Ismael. Los descendientes de Ismael tomaron una costumbre. Se circuncidaban los varones al cumplir los 13 años. Cuando un gentil quería abrazar la religión judía, él tenía que ser circuncidado. Se hacía un prosélito, pero tenía que ser circuncidado, pero ya adulto. Se dice que cuando la circuncisión se hace ya grande, duele más. Duele más. Muy bien. Pero dice el apóstol Pablo, si alguien cree que esto trae ventaja, bueno, yo fui circuncidado, dice el apóstol Pablo. Dice después en el verso 5, del linaje de Israel. El nombre era Judá, pero el ángel le cambió su nombre. Mire lo que dice Génesis 32, 28. Génesis capítulo 32, dice el verso 28, dice así, Génesis 32, 28. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando el apóstol Pablo dice del linaje de Israel, simplemente quiere decir que es de la descendencia de Jacob. Pero mire el otro privilegio. Dice el otro privilegio, de la tribu de Benjamín. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel fue Saúl. Era de esta tribu, de la tribu de Benjamín. Hermano, era una tribu pequeña, pero es una tribu que se mantuvo fiel, igual con la tribu de Judá. Las otras 10 tribus del norte rápido se fueron a la apostasía. Entonces, que el apóstol Pablo dijera que él era de esa tribu, de Benjamín, era un privilegio para él. Y así lo está mencionando. Pero mire lo que dice después. Dice, hebreo de hebreo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa que es de padre y madre judío. Pero significa más. Significa que aunque sus abuelos o sus descendientes fueron llevados cautivos a Babilonia o donde fuera, no perdieron su identidad, no perdieron su idioma, no perdieron su costumbre. Y esto, hermano, le daba a él, podríamos nosotros decir, una mejor posición. Muy bien, hebreo de hebreo. No pertenezco, dice Pablo, entonces a cualquier familia. Vengo de una familia importante. Si alguien cree, dice el apóstol Pablo, que no soy un judío auténtico, sí lo soy. Y defiende su pureza ritual, circuncidado a los 8 días. Defiende su pureza racial. Soy del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Y defiende, hermano, su pureza cultural, hebreo de hebreo. Muy bien. Pero esto lo heredó. Hubo algo que él no lo heredó, sino que se lo ganó.
Mire el verso al final del 5. En cuanto a la ley, fariseo. Nosotros no podríamos, hermano, hacer la pregunta: si el apóstol Pablo, o siendo Saulo de Tarso, decidió ser de esa secta, ¿qué mérito le trae eso? Bueno, no se puede negar, hermano, que en esa secta había hipócritas y el Señor, o falso maestro, y el Señor los condenó en Mateo 23:23. Pero eso no significa que todos estaban en la misma descripción, no. Dice que él no niega sus raíces. Él fue fariseo, él fue celoso. Él no está negando. Él un día decidió hacerse fariseo. Dice Hechos 26, el verso 5. Hechos 26, el versículo 5 dice así: los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dice también él que fue criado a los pies de Gamaliel. Mira el 22:3 de Hechos. Hechos 22, verso 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Hermano, si alguien dice, ¿qué importancia podía tener ser fariseo? Bueno, pues él está diciendo lo que él había logrado. Había sido criado a los pies de un gran maestro, dice, llamado Gamaliel. Y todas esas cosas, hermanos, le daban ventaja. Mire Gálatas 1, verso 14. Escribiéndole el apóstol a los Gálatas, mire lo que le dice. Gálatas 1, verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice que él aún adelantaba a los de su edad. Tenía entonces mucha ventaja. Menciona una más. Volvamos a Filipenses 3, versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Alguien puede decir que fue celoso en determinada religión, pero aquí Pablo no está mencionando palabras. Dice Pablo, si alguien quiere saber cómo era yo, bueno, mi celo me llevó a perseguir a la iglesia. Ocupado estaba yo en eso cuando el Señor me llamó. Andaba persiguiendo a los hermanos y a los que encontraba los hacía blasfemar. Era celoso. Él creyó que era su deber perseguir a los cristianos o a los discípulos del Señor. Él creyó que ese era su deber. Y una cosa más, dice el verso 6. En cuanto a la justicia que es según la ley, irreprensible, nadie le podía señalar de nada. Su conciencia no le acusaba de nada. Tenía entonces ganancia por su herencia y tenía cosas que según él eran de ventaja porque las había logrado. Pero cuando el Señor lo llamó, todas esas cosas no tenían ningún valor. Mire el verso 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas esas cosas las tuvo que dejar.
tuvo que hacer un cambio drástico en su vida para poder llegar al conocimiento de Cristo. Tuvo que empezar desde cero. Lo primero que pasó con él es que todas sus amistades y aún familiares lo perdió. Imagínense que él llega a Jerusalén y nadie creía de que él era discípulo del Señor. El único que tuvo valor de acercarse y escuchar su historia fue Bernabé, y después Bernabé lo presentó a los hermanos. O sea, que era un hombre tan dispuesto a perseguir a los hermanos, que habían pasado ya 3 años y todavía la gente le tenía miedo y nadie se quería acercar a él. Su conversión, hermano, es importante, pero el cambio que él tuvo que hacer en su vida, eso es lo que lo marcó como un verdadero discípulo del Señor. Podemos entender el Evangelio, podemos obedecer el Evangelio, pero los cambios los tenemos que hacer nosotros. Nosotros, hermanos, somos muy dados a los títulos. ¿Cuántos hermanos y hermanas dicen: mi hijo es doctor, mi hijo es ingeniero, o mi hija es, y habla, verdad, de un logro secular, y no estamos, verdad, en contra de eso? Pero, viene el pero no es cristiano. Entonces hubo un énfasis a lo secular y nos llena de orgullo lo secular, pero ¿qué es lo espiritual? ¿Qué tanta importancia le damos nosotros a que nuestros hijos vengan a servir a Dios? Es posible que no logren coronar una carrera. Es posible que tengan que trabajar duro para poder vivir o mantener a su familia así. Pero lo más importante es que sean cristianos, que nosotros les enseñemos que eso es lo más importante, servir a Dios. Si tienen un logro secular, si logran alcanzar una carrera, excelente. Nadie está en contra de eso. Pero que eso no sea la prioridad. Que eso no sea lo más importante. Muchos hermanos hacen todos los sacrificios, hasta hacen préstamos para que sus hijos logren lo secular, pero no hacen el mismo esfuerzo por lo espiritual. Partamos de la Biblia. Muchos jóvenes pueden andar buenos celulares, pero no tienen una Biblia. Y si la tienen, no les motivamos para que la lean. Es más, no nos sentamos con ellos a leer la palabra de Dios, a aclararles sus dudas, sus temores. No le damos importancia a eso. Y queremos que ellos vengan a ser cristianos, pero nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer para ganarles para Cristo. No los veamos como nuestros hijos. Veámoslos como jóvenes que nos están dando la oportunidad de oír de Cristo, y expliquémosles, enseñémosles con amor. Olvidémonos por un momento que son nuestros hijos, pero podemos hacer algo por ellos. Y si después de conocer la verdad o de oír el Evangelio, ellos no obedecen, pero ya nosotros cumplimos nuestro deber, nuestra responsabilidad, que es enseñar, aconsejar. Pero hermano, ¿saben esto? ¿Quién va a poner el ejemplo? Nosotros. ¿A qué le estamos dando más importancia? El apóstol Pablo usa 2 palabras en que tuvo que hacer algo cuando se convirtió, pero que estaba haciendo algo, y eso era cada día. Fíjense bien en esta palabra. Dice el 7: pero cuántas cosas eran tiempo pasado, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y fíjense en otra palabra en el verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y ahí está hablando en tiempo presente continuo. O sea, era algo que él hacía cada día. No es algo que él hizo una vez y ya lo olvidó y ya todo quedó arreglado para toda la vida. No. Cada día tenemos que decidir
si vamos a ser fiel al Señor o vamos a titubear. Él lo hacía cada día. Él no descuidaba su vida cristiana. Él mismo decía, mire, 1 Corintios capítulo 9, y es un verso que nosotros lo deberíamos de pintar. Pintemos este verso en el color que nos gusta, en el color de nuestra preferencia. Dice 1 Corintios 9, verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, ¿dónde no predicó él el evangelio? En cada ciudad, en cada aldea, en cada pueblito, en ciudades grandes como Atenas, como Éfeso, como Corinto, en ciudades pequeñas, aldeas pequeñas. Dice el apóstol Pablo que todo lo había llenado con el evangelio de Cristo desde Jerusalén hasta Ilírico. Y si buscamos esa ciudad en un mapa, nos vamos a dar cuenta que ya estaba llegando a la frontera de la Unión Soviética. Era un hombre incansable. Era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Nunca dejó de predicar y nunca se cansó de predicar. Porque su conversión, hermano, fue sincera. Pero dice él, si yo para todas las personas a quienes les prediqué vine a ser heraldo y al final el Señor me condena o me elimina, yo no quiero eso. Entonces me cuido, dice el apóstol Pablo. Me esfuerzo. Yo quiero llegar a la meta. Yo quiero llegar al final, pero fiel. Siempre mantuvo eso en su mente. Volvamos a Filipenses 3, hermano. Dice el 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo podemos nosotros conocer más al Señor? ¿Cómo podemos crecer en ese conocimiento? Bueno, mire lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Roma. Romanos 10, el verso 17. Una forma en que vamos a crecer en nuestro conocimiento del Señor es a través de su palabra. Dice Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Toda persona que escucha la palabra de Dios puede tener una fe genuina, porque la palabra de Dios produce en nosotros fe, y fe es certeza, fe es convicción, fe es seguridad. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios entonces nos guía por buen camino. Mire lo que escribió el apóstol Juan en Juan capítulo 20, el verso 30 y 31. Dice así, Juan 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay algo, hermano, que con el tiempo lo olvidamos, y es la imaginación. Cuando nosotros leemos algo, nosotros podemos hacer que nuestra mente lo imagine. El libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan están escritos de una forma que nosotros podemos hacer que estas historias
tomen vida en nuestra mente. Podemos pensar en lo que se nos está narrando y que eso tenga vida en nosotros. Cada una de estas historias están escritas de esa manera. Mateo nos dice y nos enfatiza que Jesús era un gran maestro. Y las mejores enseñanzas que el Señor dio están registradas en ese libro. Marcos nos dice que Jesús era un hombre con mucho poder. La mayoría de sus milagros están registrados en ese libro de Marcos. Lucas nos dice que Jesús, por sobre todas las cosas, era hombre igual a nosotros. Y Juan nos dice que Él, por sobre todas las cosas, era Dios hecho hombre. Entonces necesitamos los 4 libros para tener una idea completa y exacta de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos conocer más de Él o ser igual a Él, esos 4 libros tienen que ser parte de nuestra lectura diaria. Ya lo leí, volverlo a empezar. Y cada vez que lo leemos aprendemos algo nuevo, vemos algo que no habíamos visto. Tenemos que aprender a ver detalle. Tenemos que aprender a ver las preguntas que el Señor está haciendo. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Hermano, no nos podemos conformar con lo que ya conocemos. Si queremos conocer más del Señor, no hay otra forma. Estos son los libros que nos hablan de Él. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, verso 4. El día que nos decidimos bautizar, venimos a ser nueva criatura. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿A quién estamos imitando? ¿A quién estamos siguiendo? Dice el apóstol Pablo que él hizo un cambio rotundo en su vida, pero para conocer más y más a Cristo. Para nosotros no existe un ejemplo mejor que el de Cristo. Ejemplo de humildad, ejemplo de perdón, ejemplo de misericordia, ejemplo de oración, ejemplo de evangelismo. Cómo él sentía pesar cuando miraba a la gente que andaban como gente que no tiene pastor, gente sin sentido. Nunca se cansó de enseñar, de predicar, de persuadir a los hombres que vinieran a Dios. Él es el que nos dice que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Miren lo que el apóstol Pablo escribe en Colosenses 2, verso 6. Dice así, Colosenses 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Queremos conocerle? ¿También? Tenemos que andar como Él andó. Tenemos que vivir como Él vivió. Y usted dirá, eso es imposible. Bueno, entonces, ¿qué importancia tienen esos 4 libros? Si no es marcarnos la ruta, cómo vivir. Si no es marcarnos la ruta de que nos lleve más y más a Cristo. ¿No se ha puesto a pensar usted por qué 4 libros que nos hablen de Jesús? ¿No era suficiente con uno? No, no era suficiente. Cada uno de ellos tiene su modo de expresar la verdad. Pero es la misma verdad, no cambia. Si usted se fija en el paralelo de la parábola del sembrador, todo es igual en la tierra dura, en la tierra que está llena de piedra y en la tierra que está llena de maleza. En los 3 paralelos es igual. Pero cuando usted ve en la tierra buena,
Los tres dan información adicional. Para tener el concepto correcto de lo que es la buena tierra, usted tiene que sumar los tres. No puede quedarse con uno, tiene que sumarlos los tres. Hágalo hoy, haga ese ejercicio hoy en la noche y va a ver y escriba, buena tierra es, y escriba lo que dicen los tres, y va a ver que no es que se contradicen, es que cada uno nos da información adicional. No podemos entonces menospreciar ninguno de ellos. Era la voluntad de Dios que llegara a nosotros los tres libros. Los tres libros. Pero también, hermano, hay otras experiencias difíciles, tristes, donde los cristianos podemos decir que al pasar por esos momentos, para nosotros viene a ser ganancia. Nos deja una ganancia espiritual. Y mira lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, Romanos 5, verso del 3 al 5. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, verso del 3 al verso 5. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque por el amor de Dios, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos que prepararnos. Vamos a sufrir, van a haber tribulaciones, vamos a pasar por momentos tristes, sí. Pero, ¿qué nos dejan esos momentos tristes? Uno, nos hace ver que la vida es frágil. No es algo seguro, no es algo permanente. La salud la podemos perder en cualquier momento. Mi esposa me dice: te veo más gordo, sácame de una duda, vamos a hacer unos exámenes. A ella le tocaban unos exámenes rutinarios porque le dio un problema de alergia. Pero yo quiero que te hagas el de los triglicéridos, grasa en la sangre, el de los colesteroles y el de los riñones. Y le digo yo: pero si no me duele nada, pero sácame de la duda, vamos. Solo saqué un rojo y era de 40. Dicen los exámenes que mi colesterol bueno está en 40 y no es correcto. Él tiene que estar de 50 para arriba. Y yo le digo: ¿te fijas? Gracias a Dios estoy sano, pero me tengo que cuidar, tengo que bajar de peso, tengo que olvidarme de la Coca-Cola, tengo que olvidarme de la ropa, tengo que hacer cambio. Si quiero seguir sirviendo al Señor, tengo que hacer cambio. Si no, muy pronto estaré, no sino siendo un diabético. Hermano, y las tribulaciones que vienen con muchas enfermedades, lo triste es, hermano, que muchas veces nosotros mismos las buscamos. Y más cuando seguimos en un mismo sentido y no oímos consejo. Entonces es como un suicidio. Si seguimos así, es como que nosotros mismos nos estemos suicidando, y eso sería pecado. No puede estar más preocupada mi esposa por mi salud que yo mismo. Entonces tengo que hacer cambio. Pero hay cosas, hermano, tal vez estoy poniendo el ejemplo de la salud, ¿verdad? Pero podemos estar sufriendo de otra manera, a través de un familiar que esté enfermo. Nosotros estamos ahí para darle ánimo. Estamos ahí para orar por él, que cuente con nosotros. Bueno, sigamos haciendo. Otro ejemplo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, verso del 8 al 10. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 12, verso del 8 al 10.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros nos quedamos asustados al saber que el apóstol Pablo escribió la mitad de los 27 libros del Nuevo Testamento más uno. Y nosotros decimos, qué gran conocimiento le dio el Señor a este hombre. Pero fíjese, hermano, que eso le trajo un costo. Dice que le fue dado un aguijón que le atormentaba día y noche, para que él no se enalteciera. Y dice que 3 veces le pidió al Señor que lo quitara de él, y 3 veces el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Aquí tenemos su palabra. Hermano, muchas veces tenemos que pasar circunstancias adversas, pero ¿qué lección nos dejan esas circunstancias adversas o enfermedades? Nos hacen orar más, nos hacen confiar más en Dios, nos fortalecen como una familia. Los hermanos nos visitan, los hermanos llegan a animarnos, llegan a orar por nosotros, llegan a compartir la palabra de Dios. Hermano, cuando todo está bien, cuando todo es sonrisa, nos olvidamos que somos frágiles. Cuando tenemos todo en abundancia, nos olvidamos que hay un Dios que es el que nos está bendiciendo. Y muchas veces nos volvemos a acordar de Él hasta que ya no tenemos comida, o perdimos el trabajo, o perdimos la salud. ¿Por qué? Estamos viendo entonces a Dios como la Cruz Roja, el cuerpo de bomberos, la policía, que solamente le llamamos cuando hay peligro. No debe de ser así. Vamos a buscar a Dios siempre, en las buenas para darle gracias, y en las malas para decirle que nos dé la fuerza para resistir. Nada nos tiene que apartar del Señor. Y el otro es Santiago. Santiago 1, verso del 2 al 4, dice así. Santiago 1, verso del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos pone entonces Santiago en una realidad. Ser cristiano no solamente, hermano, es renunciar a nuestra vida pasada, sino aceptar la realidad de que vamos a pasar por momentos duros, momentos bonitos. Tenemos una gran familia en el Señor. Van a haber momentos donde vamos a estar juntos, orando o compartiendo, pero van a haber momentos donde nos vamos a juntar porque perdimos un ser querido. Muchas cosas, hermanos, nosotros las podemos tener como ganancia, pero muchas veces, hermanos, se convierten en tropiezo para nosotros. El trabajo es una bendición, pero cuando ese trabajo nos quita el tiempo que es para Dios, para adorar, entonces ese trabajo se convierte en una trampa. Usted debe de buscar un trabajo donde ese trabajo no le impida su deber y su compromiso que usted tiene con Dios. Si se lo está impidiendo, busque otro trabajo. Pídale al Señor que usted necesita otro trabajo, pero pídale con fe, no dudando.
Yo no aceptaría un trabajo, hermano, donde me digan, pero mire, va a trabajar los domingos. Y yo empiezo a decir, ¿en qué iglesia me reúno? Todas las iglesias en Managua se reúnen en la mañana. Ticuantepe, que se reúne en la tarde, está a 40 kilómetros al sur de Managua. Y muchos hermanos que trabajan tienen que correr a reunirse allá. Porque en Managua una sola adoración es. Todas las iglesias se reúnen en la mañana. Entonces muchos hermanos tienen que dejar de adorar a Dios. Hermano, mejor busca otro trabajo. Este es entonces el pensamiento. Si queremos nosotros ser fieles al Señor, tenemos que saber que hay cosas a las que tenemos que renunciar, aunque nosotros creamos que son importantes. Lo más importante para nosotros debe ser servir al Señor. Si hay algo que nos está impidiendo servir al Señor fielmente, eso es un tropiezo. Mejor pongámoslo en una columna que se llama pérdida. Dice el apóstol Pablo, mejor tengámoslo como basura, que no tiene valor. Y veamos las cosas que nos acercan más a Dios. Veamos las cosas que nos mantienen cerca de Dios. Concentrémonos allí. De otra forma, no podremos alcanzar la vida eterna. Al final de sus días, el apóstol Pablo pudo decir estas palabras en 2 Timoteo capítulo 4, verso del 6 al 8. 2 Timoteo 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entre nosotros tenemos amigos. ¿Ama usted la venida del Señor? ¿Se ha puesto a pensar que el Señor vendrá por segunda vez? Pero ya no a morir en una cruz, ya no a que le azoten, ya no a que le claven en un madero, no. Él vendrá por segunda vez, pero viene a juzgar. Cuando se predicó el Evangelio por primera vez en Hechos 2, lo que se enfatizó es esto: a ese Jesús que ustedes mataron, Dios le levantó de entre los muertos. Y no solamente le levantó, dio pruebas indubitables de que estaba vivo. Por 40 días se apareció a más de 500 personas. Y después de dar prueba de que estaba vivo, subió a los cielos de donde vino. Decían los apóstoles, nosotros le vimos hasta que una nube le ocultó de nuestros ojos. Y se sentó a la diestra del Padre y está listo para venirnos a juzgar. Pero a ese que ustedes mataron, mire Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe usted lo que significa eso? Señor significa que Él es nuestro dueño. Y Cristo significa que Él es el ungido, el único que nos puede salvar. Para que Él sea su Señor, usted tiene que rendir su vida a Él. Para que Él sea su dueño, Él tiene que comprarlo a usted. Cuando la gente oyó esto, hizo una pregunta, dice el 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? No existe una pregunta más importante que esta, ¿qué haremos? Pero para que el hombre haga esa pregunta, o la mujer haga esa pregunta, primero tiene que aceptar o entender que está en pecado. Es como cuando el enfermo no quiere aceptar que está enfermo, no se le puede ayudar. Primero usted tiene que aceptar que está en pecado
y que ese pecado le va a condenar si usted no obedece el Evangelio. Esta gente dijo, ¿qué haremos? Es la pregunta más importante que puede hacer uno. Y la respuesta de Dios no se dejó esperar. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tienen que arrepentirse, tienen que cambiar de vida, tienen que aborrecer lo malo, tienen que haber una disposición de volverse a Dios y luego bautizarse. Está un conectivo I. Urgente es el arrepentimiento y urgente es el bautismo. No es que usted se va a arrepentir hoy y se va a bautizar un mes o un año después, no. Usted va a hacer ambas cosas cuando usted lo decida. Pero urgente es arrepentirse y urgente es bautizarse. Porque hasta que usted hace estas condiciones o la obedece, uno, perdón de los pecados, y dos, recibe el don del Espíritu Santo. Mientras usted no lo haga, mientras usted discuta, mientras usted esté dándole vuelta, no hay perdón del pecado, no hay don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es una garantía en prueba de que Dios, cuando venga a su Hijo, nos va a dar la vida eterna. El perdón de pecado es la mayor bendición que el hombre puede recibir. Y solamente lo podemos recibir a través de la obediencia. Hoy usted puede hacer un cambio en su vida. Todo lo que usted considera importante hoy, usted puede darle la espalda y venir al Señor. Y saber que la mayor ganancia es servir al Señor. Es dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Y los que ya estamos convertidos, no renunciemos por nada del mundo a servir al Señor. No dejemos que nada ni nadie nos desanime. No dejemos que nada ni nadie nos sirva de tropiezo. Quitemos aquello que nos esté estorbando y esforcémonos por llegar al final de la meta. Y podernos sentir gozosos el día en que el Señor venga, porque Él viene a llevarnos a la vida eterna. Gracias y que el Señor nos bendiga.